El cuarto grupo de mitos del amor romántico hace referencia a que el amor es posesión y exclusividad. En primer lugar estaría el mito del matrimonio. A principios del siglo XIX o en general antes de finales del siglo XIX, los matrimonios eran algo concertado. Lo concertaban las familias por un beneficio común, pero a partir de finales del siglo XIX se empezó a entender el matrimonio como algo que se hacía por amor. Y hasta hoy en día seguimos creyendo que cuando amo a alguien, como forma de demostración, tengo que casarme con esa persona, ¿no? Y contraer matrimonio. De nuevo, el matrimonio es una forma más socialmente aceptada de hacer que una pareja se vuelva tan sólida que romperla sería muy difícil. Y dejamos atrás la realidad de muchas parejas, que es que no son felices, que no funcionan y que tienen muchas dificultades para deshacerse. Además, existe la creencia de que una vez que el matrimonio se ha hecho efectivo, tiene que haber un cambio total respecto a la relación de noviazgo, ¿no? Y tiene que ser todo como mucho más serio, mucho más maduro. Es obligatorio ya vivir juntos, es obligatorio tener crianzas, etc. Por otra parte estaría el mito o la creencia de que los celos son amor. Y a lo que me refiero es algo como una creencia muy adolescente, pero que sigue a la orden del día cuando crecemos, ¿no? Que es el hecho de que si mi pareja no se cela, no me quiere. Incluso hay muchas parejas que fuerzan situaciones de celos para comprobar que efectivamente la otra persona se está celando y eso es porque me quiere. Tener esta idea puede limitar mucho nuestras relaciones personales y de amistades. Y también va muy ligado al resto de mitos, por el hecho de que si yo voy desapareciendo como persona, también voy dejando mis amistades atrás, ¿no? Todo para construirme como pareja, tener amistades de pareja y no amistades individuales, etc. Es muy importante que en cuanto empiece una relación mantenga mis amistades de antes, sean del sexo que sea, y que mi pareja no tenga ningún problema en esto. Se entiende que tu pareja es solamente tuya, que somos una posesión de la otra persona y que no podemos tener otras amistades. Por tanto, también cuando hay algún tipo de conflicto dentro de la relación es muy fácil que no tengamos ni siquiera a quien contárselo, porque hemos dejado de lado a las personas que nos escuchaban antes de empezar con esa relación. Por último, estaría el mito sexista de la fidelidad y de la exclusividad. Ya sabéis a qué me refiero, a que en una pareja solamente se pueden tener relaciones o solamente se puede sentir afecto hacia la otra persona de la pareja. Los juicios son diferentes cuando hablamos de hombres o cuando hablamos de mujeres. Ya sabéis que en muchas religiones, por ejemplo, o en muchas otras formas de socialización, un hombre puede tener diferentes parejas mujeres, pero no pasa igual al contrario. Una mujer que ha estado con muchos hombres va a ser catalogada de nada bueno, mientras que un hombre que ha estado con muchas mujeres se considera que es un ligón, que tiene muy buena capacidad, etcétera, etcétera. Por otra parte, y no creo que esté de más mencionarlo, pensando que el amor tiene que ser exclusividad, nos olvidamos de otras formas de amor, como puede ser el poliamor o otro tipo de relaciones anárquicas o diferentes de la pareja tradicional. Dependiendo de la persona, pueden ser una opción mejor que el matrimonio, por ejemplo, porque recordamos que cada persona es un individuo concreto que tiene sus necesidades, que tiene sus intereses, sus gustos, su orientación y por tanto no tiene que estar encasillada en lo que dicta la sociedad, ¿no? Sino que hay otras formas de amar, es muy bonito conocerlas, es muy bonito saber acerca de ellas y poder decidir realmente qué es donde nos sentimos más cómodas, ¿no? Bueno, damos ya por finalizados los vídeos acerca del amor romántico, espero que te sean muy útiles, espero que sirvan para reflexionar sobre estos temas. Si tenéis alguna duda sabéis que me la podéis comentar y lo hablamos, y si no, pues cuando nos veamos presencialmente, pues hablaremos de todos estos temas.